En esta oportunidad les voy a hacer una pequeña presentación de los aspectos más importantes del tema 1 de la materia dibujo cartográfico, la cual dicto en la carrera de Geografía de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes. Este tema 1 se titula El mapa, sus componentes, elementos y funciones. Por lo corto de la presentación, solamente voy a referirme a los aspectos principales del tema. Y en este sentido, pues el video está esquematizado en dos grandes partes. Tenemos que la primera parte abordamos los conceptos o las nociones conceptuales de un mapa, y en la segunda parte abordamos las funciones de un mapa como representación cartográfica. Siendo así, podemos iniciar con preguntarnos qué es un mapa, y cuando nos hacemos esta pregunta, comúnmente recurrimos a la bibliografía, bien sea analógica como libros o digital en el recurso web, y encontramos muchas definiciones de lo que es un mapa. Todas estas definiciones tienen elementos comunes. Hoy les traigo una definición clásica de lo que es un mapa y que reúne muchos de esos elementos comunes de las definiciones que van a encontrar. Y me permito leer. ¿Qué es un mapa? Es una representación gráfica convencional de la superficie terrestre, de sus elementos naturales y culturales y sus relaciones bi o tridimensionales a una escala de reducción determinada. Esta definición clásica de mapa, al igual que la cartografía ha evolucionado, y sobre todo en los últimos tiempos, esta definición clásica, a pesar de reunir bastantes elementos comunes y ser bastante completa, también se ha modificado. Y hoy por hoy podemos decir simplemente que un mapa es un modelo a escala de la realidad geográfica. Un modelo a escala de la realidad geográfica que cumple diferentes funciones, y en el contexto comunicacional de la cartografía representa un mensaje gráfico que es transmitido hacia un receptor, que en este caso es el lector o usuario del mapa, y que es diseñado o elaborado por un emisor, que en este caso es el cartógrafo. Y cuando el cartógrafo elabora el mapa, tiene que tener en cuenta dos grandes aspectos. El primer aspecto es que el mapa debe ser de calidad. Un mapa que sea de calidad es un mapa que se acerca bastante a la realidad geográfica que está siendo representada. Es decir, presenta en forma fidedigna la información que quiere transmitir el cartógrafo. Pero además el mapa debe ser eficiente. Y un mapa eficiente quiere decir que puede transmitir la información con el menor costo mental posible al usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que el lector o el usuario, cuando lea, cuando analice o cuando interprete la información que está contenida en el mapa, pueda entenderla en forma fácil y que su costo mental en el entendimiento de la información sea reducido. Siendo así, un mapa podemos definirlo hoy como un modelo a escala de la realidad geográfica que debe acercarse mucho a la información que va a representar, pero además debe transmitir esa información en forma fácil y entendible. Una vez que entendemos este concepto y que entendemos lo que es un mapa, podemos hablar de las funciones de los mapas. Anteriormente existía una lista larga de muchas funciones que cumplen los mapas como representación cartográfica. Sin embargo, en el año 2005, el autor llamado Berryland agrupó estas funciones en grandes categorías. ¿Cuáles son? El mapa nos sirve para navegar, pero también nos sirve para orientarnos. Por supuesto, nos sirve para aplicar tareas militares y de defensa, pero además nos sirve para investigar, para hacer procesos de cognición y para la comunicación y la educación. En ese mismo año, el autor conocido como Neychet también reunió las funciones de los mapas, pero en tres grandes categorías: la función operacional, la función cognitiva y la función comunicativa. ¿Qué es lo trascendental? Que hasta ese momento el mapa había sido entendido como una representación que solamente servía para navegar, para orientar o para tareas militares. Pero actualmente, además de estas tareas, el mapa también sirve para comunicar información, pero además también para generar nueva información. Siendo así, podemos resumir que la función operacional de un mapa se refiere simplemente al hecho de que a través del mapa podemos navegar en un terreno desconocido, pero también podemos orientarnos. Los militares también pueden ejercer sus tareas con la herramienta esencial conocida como mapa, y los geógrafos o los profesionales
que utilizamos el mapa como herramienta, podemos resolver un problema en específico, en un ámbito en específico. Por ejemplo, en el tema del catastro. En el tema del catastro, un mapa catastral sirve para resolver un problema. ¿Y cuál es el problema? El avalúo de un predio o de una unidad de tierra en función de las características que toma en cuenta el catastro. Siendo así, el mapa, en el ámbito catastral, resuelve un problema en específico, como podría también resolverlo en el ámbito de la ordenación del territorio o en el ámbito de la planificación territorial, por mencionar algunos de los ejemplos en el que mapa puede ser utilizado como herramienta de solución de problemas. Pero además también tenemos la función cognitiva. ¿A qué se refiere la función cognitiva de un mapa? Se refiere al hecho de que cuando nosotros como profesionales o estudiantes generamos un mapa, estamos generando nueva información, por tanto estamos aplicando un proceso de cognición. Cuando aplicamos un proceso de cognición, como en el ejemplo que tienen en la presentación, tienen un mapa que está titulado Conflictos de uso de la tierra del año 2009. El cartógrafo, el geógrafo o el profesional que generó esta representación cartográfica la generó gracias a un proceso metodológico. Y este proceso metodológico sirvió de base para obtener ciertos resultados. Estos resultados generaron nueva información e implicaron un proceso de cognición. Es ahí donde está la función cognitiva de un mapa como representación cartográfica. Finalmente tenemos la función comunicacional, y estos dos ejemplos son clásicos. La función comunicacional, como su palabra lo indica, pues la tarea principal del mapa es comunicar información. En la lámina pueden ver que en la parte superior tenemos un plano topológico del metro de Caracas que muestra las líneas, las estaciones y los tramos del metro, y en la parte inferior vemos una imagen o mapa, un modelo de la realidad que muestra las rutas turístico-culturales de un sitio en específico. Quiere decir que estos mapas tienen como rol fundamental, como función principal, transmitir información útil a un usuario en específico. En el primer caso, un usuario del sistema de transporte y en el segundo caso, un usuario turístico. Ahora bien, es oportuno aclarar que estas tres funciones, la función comunicativa, cognitiva y operacional, no son excluyentes. Es decir, un mapa puede ejercer las tres funciones simultáneamente. Puede resolver un problema, pero además puede ser el resultado de un proceso cognitivo y también puede transmitir información en un momento específico. Y en nuestra nueva era digital, en donde las tecnologías de la información y comunicación son preponderantes, el mapa para el geógrafo o para los estudiantes de geografía tiene un rol o representa una herramienta potencial en las tres etapas del método cartográfico general: en la etapa de la entrada de datos, en la etapa de tratamiento de datos y en la salida de datos. Tomando en cuenta que hoy hacemos o aplicamos estas tres etapas con procesos muy diferentes a los que se aplicaban hace 50 años atrás, y que debemos tener mucho cuidado en respetar los preceptos bajo los cuales, o las normas, bajo los cuales se elaboran los mapas como tal. Siendo así, el estudiante de geografía o el geógrafo tiene un reto muy importante, pues debe entender que el mapa es una herramienta ideal para ejercer su profesión y debe aprender los conocimientos necesarios y adquirir las destrezas necesarias para poder generar mapas eficientes y de calidad en esta nueva era digital. Podemos cerrar esta pequeña presentación con una serie de actividades que comúnmente asigno a los estudiantes y que voy a innovar en el semestre siguiente. Una de las tareas que deberíamos cumplir una vez completadas los objetivos de la clase será compartir una información, video, imagen o artículo sobre la tercera revolución de la cartografía, que es la revolución tecnológica, que está enmarcada dentro del marco situacional de la tecnología, de las tecnologías de información y comunicación, las TIC. Pero además de esto, yo podría también asignar otra tarea relacionada con la elaboración de un conjunto de fichas de estudio sobre el tema, el mapa, concepto y función, para lo cual obviamente voy a recomendar el servicio GoCon.
Y finalmente ofrezco una lista de referencias bibliográficas donde ustedes, para aquellos que demuestren o quieran ahondar más en el tema, pueden hacerlo sin ningún problema. Con esto pues culmino mi presentación. Mi nombre es Catherine Bonilla y soy profesora adscrita al Departamento de Cartografía, Técnicas y Métodos de la Escuela de Geografía, Universidad de Los Andes.